su tiempo igual a vida, capaz de dar resultados, de multiplicar, de hacer crecer lo que Dios nos ha confiado. Debe de tener fidelidad, caminar en ella y practicarla. Y bueno, debemos de tener muy claro que sin Dios no somos nada ni tuviéramos nada. Que todo lo que tenemos es porque Papi Dios nos lo ha confiado y lo ha puesto en nuestras manos. Como hijos de Dios ya se nos ha confiado todo. Todo lo que necesitamos es un cuerpo, espíritu, alma, dinero, trabajo, tiempo, esposo, esposa, hijos, ministerio, dones, talentos, relaciones, fuerzas y recursos. O sea que estamos dotados de todo lo que necesitamos. Ya se nos ha confiado todo. Y la pregunta que debemos hacernos hoy en día es, ¿qué estoy haciendo con todo lo que ya me ha confiado Dios? Hoy vamos a aprender cómo tener la mentalidad de un buen mayordomo o administrador. En una empresa hay personas que administran cada área: gerente, materia prima, mobiliario, infraestructura, cada cosa que se necesita para que sea productiva. Y estas personas rinden cuentas a un gerente de planta y él a su vez rinde cuentas al dueño. Entonces, como hijos de Dios y cabezas de hogar, Dios nos ha delegado una responsabilidad de administrar bien, primero, nuestra vida ante Él; segundo, la familia que nos ha confiado; tercero, un ministerio; cuarto, los dones espirituales y posesiones. Los administradores de Dios rendimos cuentas al dueño de todas las cosas. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? Dios. Debemos saber y entender que debemos tener una identidad de un mayordomo. Y esta identidad no está en las posesiones que tienes, sino en la relación con el dueño de todas las cosas. Pregunta: ¿quién es el dueño de todas las cosas? Dios. Entonces, la buena mayordomía no comienza con las cosas que tengo, sino en tener una buena relación con el dueño de todas las cosas. ¿Qué debemos de tener? Una buena relación, una comunión con Papi Dios. ¿Cuándo? Siempre. No cada mes, no cada semana. La relación es todo el tiempo, todos los días. Si tienes esa relación con Dios, Él te va a enseñar cómo usar las cosas que te ha confiado. Por eso muchas personas no sabemos cómo cuidar lo que ya se nos ha confiado. Entonces, si tú has entendido este principio de tener una buena relación con Dios, podrás ser un buen administrador de todo lo que Dios te ha confiado. Qué buen principio, ¿no? Es la parte medular de la vida del cristiano creyente. Podemos tener muchas cosas, pero lo primero y lo más importante es tener esa relación que debemos tener con Dios. Si no seguimos ese orden, pues estamos fuera de tiempo, en el tiempo de Dios. ¿Por qué digo esto? Sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y como tal, como hijos de Dios, pues no tenemos que ser desordenados, tenemos que ser ordenados. Y vemos, empezando con Génesis, vimos que el hombre fue creado ¿para qué? ¿Para qué fue creado el hombre? Dice que Dios puso al hombre en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que cuidara y fructificara todo lo que había puesto ahí. Pero no solo eso, sino para que tuviera esa relación con la creación, con lo que hizo, con Dios. Recordemos, al leer Génesis, yo me imagino el hombre disfrutando de las cosas que Dios había creado y teniendo esa capacidad para poder hablar con Dios, teniendo esa relación sin miedo,
sin vergüenza, o sea, sin miedo, no sin vergüenza, bueno, sin pena, y estar hablando directamente con Dios, ¿no? Es decir, Dios, no sé, imagínate al hombre y decir, wow, qué maravilloso creaste estos montes, estas estrellas, estos animales. O sea, Dios, wow, o sea, el hombre estaría en constante comunión con Dios, como sorprendido de la diversidad de cosas que Dios creó. Entonces, si el hombre no empieza por tener esa identidad y esa mentalidad de que Dios lo puso ahí para que disfrute, cuide y haga producir lo que Dios le puso ahí, pues entonces empezamos mal. Nosotros, cuando empezamos a conocer la vida cristiana, cuando nos predica de Cristo, cuando se nos predica de quién es Dios, de lo que debemos hacer, empezamos a hacer muchas cosas para Dios. Y está bien, no digo que está mal, pero nos enfocamos en hacer, y no en detenernos a pensar en llevar este orden. Primero tenemos que conocer a Dios para empezar a disfrutar de las cosas que tenemos. Muchas veces ni siquiera sabemos lo que tenemos. ¿Cómo vamos a poder disfrutar algo que no sabemos que tenemos? Y entonces, pues podemos ver un ejemplo práctico en la Biblia, ¿sí? Vamos a un ejemplo que es Jesús y el rico, que está en Mateo 19. Si pueden abrir ahí esa historia de Jesús y el rico, Mateo 19, del 16 al 30. Sí, donde ya todos hemos escuchado esta historia, donde este hombre rico viene a Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? Una pregunta. Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo ¿a quién? A los pobres. La instrucción de Jesús fue muy clara hacia el hombre. Deshazte de lo que te estorba y entonces tendrás tesoro en el cielo. ¿Sí? El hombre dice que era muy rico, tenía muchas cosas. ¿Sí? Y al decir tenía muchas cosas, me imagino como la vida de Job, que él tenía todo en abundancia. ¿Sí? Pero ¿por qué Jesús? En la Biblia habla de que había otras personas ricas que también llamó. Pero ¿por qué enfatizó en este hombre? En la Biblia sabemos, por ejemplo, que era Zaqueo, sabemos que era un hombre rico, pero no le dijo, deshazte de lo que tienes y ven y sígueme. ¿Sí? Él. Podemos ver también en la Biblia que a lo mejor Nicodemo era una persona rica, pero tampoco le dijo, deshazte de lo que tienes y sígueme. Enfatizó en este hombre. Si vemos en cada historia que Jesús tenía con un encuentro con esas personas, tenía algo, una palabra clave que darle. En este caso, este hombre quería que Jesús entendiera, bueno, bien, Jesús quería que entendiera que este hombre tenía que deshacerse de las cosas que lo poseían, que eran sus riquezas. Por eso dice, haz todo esto y después sígueme y entonces tendrás tesoro en el cielo. El tesoro en el cielo es la vida eterna. ¿Sí? A ver, sigo mis notas. Dios nos da las cosas a nosotros para que nosotros poseamos las cosas y las podamos controlar.
no que las cosas nos controlen a nosotros y que nos posean a nosotros. Ese es el orden que debemos entender. Dios ya nos dio todo. Y ya vimos que nos ha dado todo. Sí, una familia, un ministerio, nuestra propia decisión, nuestros dones, ¿sí? Pero ¿cómo los controlamos o cómo los usamos para edificar el cuerpo de Cristo? A veces nosotros podemos entender que por estar a cargo de cierto ministerio, nosotros ya podemos decidir, podemos hacer, y sí, está bien, pero no en el orden correcto. El orden correcto es a través de la relación con Dios. Dios, tú me has dado de este ministerio, tú me has dado de este don, tú me has dado de esta familia, tú me has dado de esto. Tú me has dado un buen trabajo, tú me has puesto aquí, tú me has puesto para evangelizar, tú me has puesto para danzar, tú me has puesto para lo que sea. Dios, la pregunta es, Dios, ¿cómo puedo agradarte y utilizarlo para alabarte? ¿Cómo bendecir a otros? Eso es lo que tenemos que hacer. Que las cosas que tenemos no nos controlen, sino que a través de la dirección de Dios, Él pueda darnos más. Y al darnos más podemos disfrutar. Yo recuerdo cuando me convertí hace mucho tiempo, había un gozo por salir a compartir. Todos los días, bueno, menos sábado y domingo, de lunes a viernes, porque iba a la escuela, esos eran los días que iba a la escuela, ya estaba a punto de salir en la escuela y tenía un gozo, pero no sabía cómo, pero había ese gozo. Y la pastora que me estaba enseñando la Biblia me dijo, es bien sencillo, no te tienes preocupar por qué vas a hablar, qué vas a decir. Solamente dile, Dios, aquí estoy, úsame. Y al poner en primer lugar a Dios, Dios entonces da. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Yo no sabía qué decía. Yo llegaba y compartía la palabra y me iba. Y yo no sabía qué cosa había hablado, pero era la palabra que necesitaban las personas escuchar. Y así es, cuando nosotros ponemos ese orden, Dios empieza a bendecir lo que nos da y lo empezamos a disfrutar. Ese es el orden. ¿Cuánta gente hoy hay en día que vive controlada? Primero, y yo creo que el dinero, muchas de las familias de hoy en día vive controlada por el dinero, preocupada por el dinero, por el trabajo, el éxito. Muchas veces quieren ser famosos, ¿sí? Pero, ¿qué hay en tu corazón? Todas esas cosas que tienes, si están mal enfocadas, como vimos, y no hay un orden, entonces tu corazón, tu fidelidad, tu tiempo, tus fuerzas, tus emociones, tus pensamientos, tu integridad, tu vida, no están puestas en Dios, sino están puestas en ti. De nada nos sirve tener todas esas cosas si no tenemos ese orden. La relación con Dios para poder administrar y para poder cuidar lo que Dios nos da. Y entonces sí, nuestras emociones, nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, todo va a girar conforme a la dirección de Dios. Por ejemplo, cuando uno le da a sus hijos algo que quieren mucho, como un celular, hoy en día el celular es algo o la tablet es de las cosas que los niños más desean y piden, ¿sí? Y uno como papá dice, bueno, pues se las vamos a dar o se lo voy a dar.
pero nosotros sabemos con qué propósito se lo damos o qué intención queremos que ellos la usen. Pero ¿qué pasa cuando ellos se agarran, se apoderan de eso y se meten en ese mundo y se olvidan de quién se los dio o para qué se los dio? Pierden la identidad, pierden el propósito de decir, por qué me las dieron mis papás? Bueno, pues por agradar. Pero ¿cuál es el propósito de tenerla? Se olvidan de que el propósito es, sí, que la usen y la disfruten, pero reconociendo la bendición o la fuente de dónde viene. Y muchas veces nosotros somos así. Dios nos da porque Él quiere darnos y quiere bendecirnos, pero se nos olvida muchas veces esa gratitud del por qué Dios nos da. Y nosotros la disfrutamos y nos das gracias Dios. Si me da un carro, ya puedo salir, puedo irme, puedo hacer muchas cosas. Pero no nos detenemos a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me diste este carro? Sé que necesitaba un carro. Pero Dios, ¿qué quieres que haga con este carro? Quiero agradarte, quiero bendecir a otros, quiero traer gente, quiero llevar gente, quiero llevarlo para una misión. ¿Para qué? ¿Qué más puedo hacer con esto, Dios? Sí, es para que lo disfrutemos y lo administremos, lo cuidemos, pero es también para bendecir a otros. Y no nos olvidemos de dónde de dónde salió, de la bendición de Dios. Y estar presente que todas las cosas vienen de Dios para bendecirnos. Eso es lo que debemos de tener siempre en las cosas que tenemos. Entonces, otra vez, entendamos que las posesiones, entendamos que cuando las posesiones son nuestro Dios, Dios deja de ser nuestro Dios. Pero las posesiones, si no son tu Dios, Dios entonces te da posesiones para que las administres y más. Volvamos a la vida de Job. Job, ¿cómo vivía? ¿Cómo era? Recto. Hacía y se levantaba y hacía sacrificios por sus hijos, por aquel pecado que quizá hayan ofendido a Dios. Su relación, Job, su relación con Dios es un ejemplo de nuestra vida, de cómo seguir, de cómo poder ser bendecidos en gran manera, teniendo ese orden, poniendo a Dios siempre en primer lugar. En nuestra vida tenemos siempre en mente el orar, el querer agradar a Dios, en querer vivir de mejor manera. En nuestro pensamiento del día, de la semana, de la predicación, cuando venimos hoy decimos, Dios nos hace como nuestro jalón de orejas y dice, bueno, hay que hacer esto, hay que lo otro, tengo ganas, quiero, pero nomás queda en eso a veces. Y empieza la semana, continúa la semana y empezamos a esas decisiones que a lo mejor tenemos empiezan a menguar. Y debe de empezar primero con nuestra relación con Dios para que se haga más fuerte, ¿sí? En primera de Timoteo 6:17, si tienen ahí sus Biblias, vamos a leer, bueno, lo voy a leer y dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Primera de Timoteo 6:17. Ni pongan las riquezas ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nuevamente Dios dice que
Si nosotros ponemos a Dios y disfrutamos de las cosas que nos da y lo ponemos en primer lugar, Él nos va a dar más. Dios ya nos ha dado todo, como lo hemos dicho. Dios quiere que disfrutemos las cosas. Dios quiere confiarnos más. Pero primero nosotros tenemos que ser confiables para Dios. No olvidemos eso. Dios quiere confiarnos más. Hay un versículo en la Biblia que no sé, que dice que si eres fiel en lo poco, ¿y qué dice más? No, mucho tema. Bueno, esa es la idea, diría un personaje ahí de la televisión. Pero tenemos que ser fieles en lo poco para que Dios nos empiece a proveer, a dar más y podamos disfrutarlo cada día. Y la pregunta es, ya lo había dicho Gaby, que nos tenemos que hacer y tenemos que ponernos a pensar, no solamente ahorita, sino todos los días, es, ¿qué me está estorbando o qué me estorba para tener esa relación con el Espíritu Santo a cada instante, a cada momento? ¿Qué me estorba? ¿Qué me estorba para poner a Dios en primer lugar? ¿Qué me estorba? Cuando estábamos hablando al preparar este estudio, esta enseñanza, y ver que Dios es el dueño de todas las cosas y que debemos tener el primer lugar en nuestra vida, ya lo había sabido Dios. Bueno, Dios me identificó y me dijo, tienes que dejar tu yo. El yo puedo, el yo quiero, el yo. Para mí el quitar el yo, y yo creo que para todos es algo muy difícil. Pero cuando nosotros dejamos nuestro yo y Dios empieza a darnos eso que Él necesita, que Él quiere, podemos ver y podemos disfrutar de las maravillas de Dios. Mi yo, para mí, quitar mi yo, ha sido y sigue siendo muy difícil. Pero es un proceso, en la mañana hablamos de procesos. Y es un proceso que Dios está trabajando en mi vida para dejar definitivamente ese yo. Y constantemente debo de decirle a Dios, Dios, quita ese yo para que tú puedas ser en mi primer lugar en la vida. Y entonces empezar a poder tener eso que quiere Dios. Que empiece a disfrutar la vida cristiana, la vida que Dios nos da, las cosas que me ha dado, las cosas que quiere que disfrute en abundancia. ¿Para qué? Al hacer todo eso, en ese orden, glorificamos a Dios y Él se agrada de eso. Y bueno, queremos hablar acerca de, hay muchas cosas que podemos administrar, todo lo podemos administrar, pero hoy vamos a solamente vamos a hablar de algo, de cómo administrarlo y cómo ponerlo en práctica. Y eso es el tiempo. ¿Por qué creen que escogimos el tiempo? Sí. Es que de ahí parte todo. De ahí parte todo el tiempo. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es el tiempo? El tiempo es un periodo que tiene inicio y tiene fin. En otras palabras, es un tiempo adecuado. ¿Un tiempo adecuado para qué? Pues para hacer algo productivo, claro. ¿Sí? Hay cosas que, pues hay tiempo para todo, pero hay cosas que no son productivas, que de eso no vamos a hablar. En Eclesiastés 3, del 1 al 8, dice, todo tiene su tiempo.
Y todo lo que se quiere, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar. Matar aquí significa no matar, sino de no hablar mal. O sea, cuando dijo tiempo de matar, yo me hice esa pregunta, ¿cómo matar? Bueno, ya vi en otra versión dice hablar mal de los demás. Tiempo para curar, tiempo para sanar, tiempo para construir, para destruir también, para bailar, para llorar, para abrazar, para buscar, para guardar, para romper, para coser, para callar, para hablar, para aborrecer. Hay tiempo de guerra, hay tiempo de paz. O sea, en pocas palabras, hay tiempo para todo. Nosotros, conforme al plan de Dios, cada día, ¿sí? Tenemos que buscar ese tiempo para hacer. Conociendo qué podemos hacer, la pregunta es, ¿qué me conviene hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en 1 Corintios 10:23, en la versión lenguaje actual, dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. O sea, tenemos que tener cuidado con las cosas que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. El tiempo es clave para nuestra existencia. La mayoría de nosotros, pues no todo, digo, la mayoría, y no es que todos medimos el tiempo y está establecido así por minutos, horas, días, años. Todos tenemos 24 horas al día. Había dicho el pastor. No, ahí sí dice. No todos tenemos 24 horas. Pero ¿cómo lo administramos? ¿Cómo administramos nuestro día? Algunos lo administran bien, algunos lo administramos mal, algunos sentimos que el día debe de ser de 48 horas porque no nos ajusta el tiempo, pero ¿realmente no nos ajusta el tiempo? Si dice la Biblia que hay tiempo para todo, pues nos debe de ajustar, ¿no? Nos debe. ¿Cómo lo administras? Por ejemplo, en mi trabajo hace poco, bueno, ya tiene un año más o menos, entró un nuevo gerente de planta y pues como ustedes saben, cada vez que llega alguien de arriba, cabeza grande, que dirige la planta, siempre trae una estrategia de cómo poder mejorar. ¿Sí? Y eso, y lo que nos ha inculcado en este tiempo es, tengo que hacer lo que me corresponde hacer. Nada más. Lo único que nos pide es lo que tú tienes que hacer, hazlo y todo es una cadenita. Si yo hago lo que me toca hacer, él hace lo que toca hacer, esto va a empezar a fluir de manera correcta. Pero si nosotros dejamos de hacer algo, otra persona va a hacer algo que no le corresponde hacer y así, y entonces la gente se carga. Y ese no es el propósito. Y entonces para empezar a analizarnos a nosotros mismos, ¿qué nos toca hacer? Nos dijo, van a hacer una lista de sus actividades. Así, una lista de sus actividades. Yo hago esto y hasta esto. Sí, todas. Y después de eso, tienen que acomodarlas en su calendario. Y entonces cuando nosotros vimos los tiempos que le dábamos a cada cosa, vimos que a unas cosas le dábamos más valor a otras que no le correspondía.
Y entonces, si teníamos, no sé, por ejemplo, 48, no, ¿cuántas son? 9 por 5, sí, 48 horas, ¿no? A la semana. Sí, ¿no? Bueno, trabajo 9 horas por 5, 45. Sí, 48. Bueno, debemos tener 48 horas a la semana. En el calendario, algunos rebasábamos esa cantidad de horas y decían, ah, caray, ¿y de verdad las trabajan? O sea, sí, a la hora de vernos nuestro calendario decían, no, pues no, o sea, tú estás sobrecargado. Te estás dando más tiempo a algunas actividades que no deben de ser. Y empezamos a analizarnos, empezamos a ver cuál eran prioridad, cuál eran urgentes, cuál eran no tan urgentes y así. Entonces empezamos a cambiar nosotros. Empezamos a ver que sí teníamos tiempo y debía haber un tiempo para cosas de improvistas, cosas que día a día salen y que normalmente no hacemos ese tiempo. Y entonces hoy vamos a hacer algo práctico. Marta dice que es una dinámica, y sí es una dinámica. Nos dimos a la tarea de imprimir lo que es esta semana que viene, desde las 12 de la madrugada hasta las 12 de la noche, porque tenemos 24 horas, ¿verdad? Sí, una por pareja. Y entonces esta actividad la vamos a hacer por pareja. Bueno, los que están disparejos, pues parejos. Pero la idea es que como matrimonio, por ahí hay plumas, podamos hacer esta actividad que a lo mejor algunos de ustedes ya la hacen, ¿sí? Pero para el que no la hacen, se va a poder dar cuenta de que si nosotros hacemos este mismo ejercicio, podemos administrar mejor el tiempo. Vamos a poner primero en la parte de abajo en la hoja dice actividades. Vamos a poner de las cosas, ahorita vamos a hacerlo como matrimonio, como parejas, ¿sí? Ya después en su casa este mismo ejercicio lo harán de manera personal, pero este es como pareja. Vamos a poner de las cosas que son más importantes a las menos importantes. Ahorita primero las ponen y después las agregan en el calendario. ¿Cuánto tiempo para ustedes es importante darle ese tiempo a esa actividad? ¿Sí me expliqué? ¿No? Primero, es hacer las actividades que voy a hacer en la semana que para mí son importantes. Por ejemplo, si sabemos y hemos hablado que Dios es el dueño de todas las cosas, ¿qué creen que podemos poner en primer lugar? A Dios. Orar. En el orar, leer la palabra, meditar. A lo mejor esa es como una actividad que debemos hacer como pareja, como matrimonio. Ese es el tiempo entre ella y yo. Es el tiempo que lo vamos a dedicar nosotros como pareja. Ya después, a lo mejor personal, ya oraré en otro rato, pero lo vamos a hacer como pareja primero. Y después, ¿qué vamos a hacer como pareja? Por ejemplo, nosotros vamos a darle un norte. Por ejemplo, en la semana que viene, nosotros pusimos que de 5 a 6 vamos a orar como pareja. Después en la semana, el primer día, nosotros vamos a ir a visitar a las familias, a nuestras familias. Ese es el tiempo. Después vamos a hacer una actividad para poder salir con familia. Ya que es festivo el martes, pues lo vamos a hacer. Después, las cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, es las citas médicas o las citas con el doctor que vamos a hacer en la semana.
tomar en cuenta el ministerio de la iglesia, que venimos a la iglesia, hacemos las cosas de la iglesia, venimos a la escuela bíblica, a hacer el aseo, como pareja, ¿sí? También aquí pusimos, como pareja, pues los domingos vamos al molino, los sábados como pareja vamos y hacemos el súper, y así como pareja, de prioridad de arriba hacia abajo, y luego ya le ponemos el tiempo. Esa es una dinámica que es fácil de hacer y poder respetar los tiempos para poder organizarnos de mejor manera. En el trabajo, como les dije al principio, hicimos esa actividad y nos funcionó. Y yo creo que también, si en el trabajo, en lo secular nos funciona, poniéndolo en las manos de Dios y poniéndolo con responsabilidad y poniéndolo en sus manos, pues nos debe de funcionar también, ¿no? Entonces, es una actividad sencilla, creo yo, que es difícil, pues, porque como matrimonio, cuando lo estábamos haciendo, pues es que ponernos de acuerdo en el día y tanto tiempo es complicado, ¿sí? Porque, por ejemplo, a veces con, cuando vamos a visitar a la familia de Gaby, pues, o sea, vamos 3, 4 horas y yo me quiero venir, y viceversa. Cuando vamos con mi mamá, yo me quiero quedar más y dice, no, ya vámonos, o sea, 2 horas, 1 hora, yo me quiero quedar más, y el tiempo bueno, pues ahí lo pusimos, 3, 4 horas es el tiempo correcto, adecuado, que debemos darle a cada familia, no más. Podemos pasarnos más tiempo, pero entonces ya nos desfasaríamos en las actividades que después haríamos, ya en lo personal, ¿no? Sí, sí me captaron la idea. Y esta misma actividad pues nos va a poder servir para hacerlo de manera individual, de manera personal. ¿A qué le voy a dedicar tiempo? A mis hijos, al estudiar, al salir a hacer ejercicio, al dormir. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar al dormir? ¿Cuánto tiempo? Si normalmente dicen que el tiempo es de 6 a 8 horas, ¿cuánto tiempo yo le doy para dormir? Pero es aprovechar el tiempo, es administrar el tiempo. Y sabemos que el tiempo pues ya no regresa, ¿verdad? Entonces la idea es aprovechar el tiempo para disfrutar de las cosas que Dios ya nos dio. Esa es la intención. ¿Mande? Sí, es una actividad de toda la semana. A lo mejor digo, no sé, nosotros son como 6, 7 cosas como pareja que vamos a hacer, pero ya en lo individual, pues tenemos más cosas, ¿no? Como ir a trabajar, de hacer la comida, Sí, ¿cuánto tiempo le dedico para hacer la comida? para hacer la tarea con los niños, de platicar con las niñas. ¿Cuánto tiempo le damos de calidad a los hijos? Si los escuchamos, no los escuchamos, si oramos con ellos, si los aconsejamos, si sacamos, exacto, si salimos a sacar a la mascota al parque, aunque sea 10, 15 minutos. No sé, hay tantas cosas que hacemos, pero no le damos el tiempo. Y a veces le damos más tiempo del que decimos y dices, chin, llega el día, la noche y dices, no me ajustó lo que tenía que hacer. No, es que no nos haya ajustado, simplemente no respetamos los tiempos. Y una de las cosas que el nuevo gerente nos ha enseñado es que el tiempo es importantísimo para todos. Y él, si no llegas a una junta a tiempo, estás haciendo que la otra persona pierda su tiempo. Y dice la empresa que el tiempo es dinero.
No, es mexicano, hasta eso. Pero ha estado en diferentes plantas donde pues la mentalidad, toda la empresa es alemana, entonces trae una mentalidad. Así es. Y entonces, si ponemos una junta, dice la junta es a las 8 y termina a las 4, tenemos que hacer todo en ese tiempo de esa hora a esa hora. Y a veces terminamos antes y si nos terminamos antes nos cuestiona del por qué pusimos una hora si debíamos terminar en media hora. Entonces cuando hacemos una junta, por ejemplo, a nosotros nos dice, ya tienen que saber, antes de poner la junta, tienen que saber de qué van a hablar, qué puntos van a tratar y cómo lo van a hacer. Y en base a eso, tienen que buscar el tiempo que se tienen que dar para hacer esa junta. No poner una junta nada más porque tenemos que ponerla. Así nosotros también. Nosotros vamos a hacer una actividad, pero antes de hacer la actividad y ponerla, es cuánto tiempo le vamos a dedicar. Esa es la intención de poder ubicarnos en el tiempo, en el día, para poder lograr lo que queremos hacer en ese día y sea fructífero, productivo. Fácil, difícil, complicado. Sí, es para ustedes, nada más es un ejercicio para ustedes, no nos lo van a decir, claro. Nada más es para que ustedes vean los tiempos de cómo cómo van a administrar ustedes su tiempo. Y ustedes vean al final del día o al final de hacer este ejercicio que digan, ah, caray, me sobraron 6 horas del día. ¿Qué más voy a hacer? Ay, me quedaron todo el día. Ay, no hice nada. O me faltaron horas.